Buenos días, jóvenes. Voy a iniciar la clase del día de hoy. Ya vimos algunos aspectos relacionados con el tema de las técnicas de ventas. Eh, este es nuestro segundo encuentro. Hoy es sábado 18 de mayo. Vamos a compartir al menos unos 30 o 40 minutos en cuanto a mi conferencia. Posterior a esto, yo voy a orientar un trabajo el cual lo tienen que subir antes del mediodía. Significa que ustedes, una vez que terminen de ver la videoconferencia que estamos haciendo, ustedes van a iniciar a hacer su trabajo, subirlos a la plataforma y lógicamente eso tiene su puntuación. Entonces, en la clase anterior mirábamos algunos aspectos relacionados con lo que son las técnicas de ventas, relacionados en cuanto al cliente, a la importancia del cliente, en cuanto a la fidelidad de nuestros clientes, en la búsqueda de la lealtad de nuestros clientes. Es importantísimo, muchachos, todos estos puntos para que en el desarrollo profesional que tengan ustedes vayan buscando esas herramientas necesarias básicas para ser un buen vendedor. Recuerden que conversábamos con Mario, que tiene experiencia en venta, y miramos algunos aspectos en cuanto a la misma realidad como tal dentro de las empresas, porque en mi caso personal, como docente, me gusta moverme por los negocios, me gusta moverme por las empresas, de manera que me sirva de base para decir si son buenos servicios, si les falta buenos servicios, y en esa manera, muchachos, transmitir una retroalimentación. De manera que cuando ustedes sean gerentes de tiendas, gerentes de algunas empresas grandes, tengan todos estos conocimientos que se recogen única y exclusivamente en el campo. Recordemos que cuando uno sale, es ahí donde se está la interacción entre el cliente, entre la empresa y entre otros agentes como los proveedores, por ejemplo. Entonces, voy a compartir una pantalla de manera que ustedes eh, puedan visualizar aquí algún aspecto importante. Principio básico dice que el principio básico son los clientes. Dicen que los clientes nos compran porque cubrimos una necesidad que ellos tienen. Entonces, nosotros hablábamos aquella parte de qué cosa es una necesidad. Y automáticamente a ustedes se les tiene que venir a su mente qué cosa es una necesidad, muchachos. Y recordemos que la necesidad es un estado de carencia. En las clases anteriores, pues comentábamos la pirámide de jerarquía de necesidades de este señor Maslow, comentábamos otros aspectos relacionados a cómo van escalando dentro de esta pirámide las distintas necesidades hasta llegar a una necesidad de autorrealización. La verdad de las cosas es que dentro de esa pirámide de jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, en lo personal considero que le hace falta poner a Dios en el centro, ¿verdad? Porque yo creo que el verdadero equilibrio que alcanza un ser humano es cuando conoce a nuestro Señor Jesucristo y se entrega y vive de acuerdo a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida, ¿verdad? Pero bueno, en estos estudios nos dice de que el cliente tiene una necesidad y parten de la necesidad fisiológica. Cubriendo esas necesidades fisiológicas, pues va siguiendo a otras escaleras, necesidades de seguridad, necesidades, incluso las necesidades de sentirse bien en el entorno, autorrealización en otra. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que un cliente o una empresa, en este caso, esta empresa que se encarga de desarrollo de software, va a vender programas, siempre y cuando se ajuste a lo que el cliente quiere. ¿Qué es lo que el cliente quiere? O más bien, ¿por qué compra el cliente? Por una necesidad. De nada sirve que sea el programa más completo del mercado si lo que realmente quiere el cliente en este caso es un intuitivo, fácil de manejar y cuando existe un problema lo va a solucionar cualquiera. Les voy a contar una historia. Ustedes saben que yo siempre pongo los ejemplos en mis clases y una vez llegó a un cliente a una ferretería, salió un vendedor y le preguntó, señor, le dice, sí, ¿qué andaba buscando? Pues, y comenzó, le preguntó, es que fíjate que necesito un taladro. Claro, por supuesto, tenemos taladro Black Decker, tenemos taladro Makita, tenemos taladro, etcétera, etcétera, de tantas revoluciones, de tantos amperas, etcétera, etcétera, etcétera. Confundió al cliente. ¿Qué pasó? El cliente se fue, anduvo en una ferretería más pequeña de la esquina, le preguntó al vendedor
Fíjate que necesito un taladro. Ese vendedor le hizo una pregunta bastante rara que nos hacen. Y es la pregunta que debería tener más frecuencia siempre y cuando llegue un cliente a buscar un producto o un servicio, porque vender no es una simple transacción. Los vendedores son asesores de sus clientes. El asesor, en este caso, el vendedor le preguntó, ¿para qué usted necesita el taladro? Entonces viene el cliente y le dijo, fíjate que quiero pegar un cuadro en la pared, hacer un hoyito, poner un speech y poner el cuadro. Claro, por supuesto, con este taladro que está aquí, usted resuelve, le dice. Si le interesa, se lo facturamos. Claro, por supuesto, me interesa, por supuesto, factúrelo. Y comentábamos en la clase anterior que hablábamos con Mario referente al cierre de la venta, que es parte de lo que vamos a ver en esta clase. Y el cierre de venta casualmente eso. Y es la música más linda, más preciosa que puede escuchar un vendedor. Lo llevo, lo compro, hágame la factura. En este caso, la segunda empresa logró hacer la venta. Y entonces, si ustedes se fijan en el ejemplo, la pregunta principal y fundamental es ¿para qué necesita el producto o el servicio? Si ustedes van, muchachos, van a una tienda y ustedes dicen buenas tardes, muchachas, en este caso, quiero una blusa. Si ustedes no le preguntan para qué ocasión quieren la blusa, tengan plena seguridad que te van a presentar blusas playeras, te van a presentar blusas demasiadas exóticas y a lo mejor vas para un funeral. Entonces es importantísimo siempre la pregunta de parte de la persona que atiende al cliente, el para qué o necesita el producto. En este caso, sí, claro, por supuesto, si tenemos blusa, ¿para qué ocasión la desea? Y entonces ya la cliente dice, wow, eso es un valor agregado en cualquier empresa. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué es vender? Vender, dice, es persuadir a otros a ejecutar una acción que redundará en beneficio mutuo. Y yo les hago una pregunta ahorita mismo. ¿Por qué es que yo vendo y dice que tiene un beneficio mutuo? ¿Cuál es cuál es el beneficio mutuo en este caso, muchachos? Yo vendo. Y ay, pero ¿cuál es el beneficio mutuo? Y si ustedes se fijan, el beneficio, además del cliente y del vendedor, también la empresa. También la podemos incluir en la empresa. Entonces, fácil, sencillo. Los vendedores ganan comisiones. Yo vendo, gano mi comisión. Yo, vendedor, tengo metas mensuales de venta. Porque yo les decía en la clase anterior, nada sucede en la economía del mundo mientras no se venda algo. Por lo tanto, muchachos, las ventas son de todos los días son miles de millones de dólares. Segundos, cada hora, cada minuto que se vende. Y dentro de esas ventas, muchachos, hay un beneficio mutuo. El cliente tiene un beneficio mutuo porque le estamos satisfaciendo una necesidad. Viene el cliente a comprar un producto o un servicio, le vamos a satisfacer una necesidad. Viene el vendedor, hizo rotar su inventario, se ganó su comisión, la empresa ganó, me pagan mi salario, pago mis impuestos. Entonces aquí hay un beneficio de muchas personas en el mero hecho de vender un solo producto. ¿Ok? Hay una definición de venta, muchachos, que a mí también me encanta mucho y es que dice que vender es entregar bienes y servicios a clientes que sí volverán. ¿Y los productos vuelven? La respuesta es no. Yo entrego bienes y servicios que no volverán a clientes que sí regresarán. Y si nosotros nos remontamos a la clase anterior y miramos esa escalera de la lealtad, ¿cuál es la importancia de esa escalera de la lealtad? Cuando estábamos en el último escalón, ¿se acuerda? En esa escala de la libertad, ya estoy con la escala de la libertad, con esa escala de la lealtad, ¿cuál es el último escalón? Cuando ya el cliente comienza a recomendarnos, no busques en esa empresa, andate a la empresa que yo voy porque ahí me atienden bien, porque ahí está Dara, porque ahí está Mario, porque ahí está Orlando, porque ahí están estos chavalos que venden muy bien y me atienden. Por lo tanto, el beneficio aquí es de todas las partes. ¿Ok? Sigamos aquí con el tema. ¿Cuáles son los rasgos básicos de un buen vendedor? Rasgos básicos de un buen vendedor. Primeramente dice que tiene que tener una personalidad fuerte.
Estamos hablando de personalidad fuerte, no significa de que voy a ser de mal carácter, no significa que voy a tener mal genio, no significa que voy a tratar mal a los clientes, sino que voy a tener una personalidad firme en cuanto a tomar decisiones, ¿verdad? Inclinación a la urgencia, hay que ver el cliente, en este caso, hay que ver el cliente en este caso como si fuese yo el que estuviese comprando. Yo estuve hace poco, yo les he dicho que yo me muevo por muchos negocios, yo compro, me voy para muchos negocios. Estuve en un negocio X, no les voy a decir cuál es, pero imagínense qué clase de nivel. Yo compré un producto, se llama liga para el piso, en este caso era una baldosa, y yo compré una color cafecito y me dieron una blanca. Por lo menos ya eso era para rematar una orilla que igual tenía que pintarla y la dejé, pues no fui a reclamar. Pero sin embargo también me entregaron un piso, me facturaron un piso que no era. El caso fue de que en esa compra yo anduve como 3 o 4 veces en esa empresa, y es una empresa grande. Y entonces yo me sentí molesto, claro, por supuesto. Miren, los sentimientos no son malos. Los sentimientos no son malos. Lo malo es lo que sale después del sentimiento. Yo me enojé, pero lógicamente no fui a hacer tanto pleito, sino que a lo mejor me supuse yo, la muchacha tiene algún problema, algo está sucediendo ahí, entonces resolvimos. Y ya lo último que me pasó es eso, que anduve comprando otra bolsita de liga que me hacía falta, pero parece que yo facturé bien, tuve el cuidado de facturar bien, pero las bolsas son igualitas, donde viene el producto, y me entregaron una que no era. Pero bueno, eso es inclinación a la urgencia. Cuando hay un cliente molesto, ustedes yo creo que ya vieron una clase que se llama comportamiento del consumidor. En esa clase pues se mira, muchachos, también los tipos de clientes que existen que existen en el mercado, ¿verdad? Porque no todos los clientes son iguales. Por lo tanto, en esta inclinación a la urgencia, muchachos, nosotros tenemos que ponernos siempre en estado activo con nuestros clientes. Una personalidad motivadora. El número 3. Cuando hablamos de personalidad motivadora, muchachos, es aquella personalidad que contagia al resto del equipo. Hay problemas en las empresas, por supuesto que hay. Hay problemas en nuestros hogares, por supuesto que hay. Yo aquí yo qué aconsejo, muchachos. Bueno, sencillo. Yo aquí aconsejo, muchachos, que los problemas de nuestro hogar se queden en nuestro hogar. Los problemas con nuestras parejas se queden con nuestras parejas. Y los problemas de la empresa también los dejemos en la empresa. No lleguemos ni los problemas de la casa a la empresa, ni los problemas de la empresa a la casa. Por lo tanto, esa personalidad motivadora tiene que ser todos los días, en cada momento. Firmeza. Firmeza. Cuando estamos hablando de firmeza, estamos hablando de aquel grado de decisión que tenemos nosotros como vendedor y buscar unos descuentos importantes. Normalmente el cliente eso es lo que anda buscando en el mercado, buscando descuentos, buscando precios más bajos y así sucesivamente. ¿Ok? Disposición a asumir riesgo. Cuando hablamos de disposición a asumir riesgo, estamos hablando de que yo le digo a mi cliente, tal día se lo traigo. Tengo que cumplirle, sí. Porque muchas veces vendemos por vender y no le damos seguimientos a nuestros clientes. Sociable. Aquí hay un tema bien importante en cuanto a la manera de tratar a los clientes. No hay que utilizar algunos tipos de palabras. Por ejemplo, amor. Amor es una palabra demasiado fuerte. Amor solamente es tu pareja, más nadie. Y amor de mamá, papá, pero son otros tipos de amores. Pero amor a un cliente no se le tiene que decir, no se le debe de decir madre, guapa, preciosa, y así sucesivamente un montón de palabras que hay que tener cuidado. Normalmente siempre se piden en muchas empresas la cédula, y en la cédula salen nuestros nombres, y si es un cliente recurrente aprendamos el nombre. No hay cosa más bonita que llamar a alguien por su nombre, y si pues saben el título pues igual, pues, pero al final yo prefiero el nombre. Razonamiento abstracto significa de que yo no voy a estar buscando cómo prometer algo que no lo voy a cumplir.
Continúa con la otra, que es un sano escepticismo igual, ¿verdad? Tiene que ser creativo, tiene que tratar siempre a sus clientes con empatía. Entonces, esos son los rasgos básicos de un buen vendedor. Entonces ustedes ahí ven las características de los vendedores, se pueden identificar con unas, las otras las podemos desarrollar, pero lo importante, muchachos, es que esas son las características principales que debe tener un buen vendedor. Los objetivos del vendedor, tenemos tres. Tenemos tres objetivos de un vendedor. En primer lugar, dice identificar el proceso de compra de sus clientes y el ciclo de su empresa. Miren qué importante esta parte de aquí del proceso de compra. Cuando hablamos de los procesos de compra, los clientes compran de una manera ordenada y muchas veces de una manera desordenada. Y lo mismo dice el ciclo de ventas de la empresa. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Estelí hay muchas panaderías, bastantes panaderías hay, pero sin embargo estas panaderías entregan los productos a las pulperías. Hay una empresa aquí, una panadería X, que cuando el producto se daña, lo regresan y lo reponen con otro. Pero si ustedes se fijan, aquí el punto no es de que me regresen el producto y que me cambien el producto. Aquí el tema es que hay pérdidas. ¿Y por qué es pérdida? Porque sencillamente no conocemos el ciclo de venta de la empresa. Cuando hablamos de ciclo de venta, hablamos de rotación de inventario, no lo conocemos. Entonces yo le dejo demasiado producto. Entonces, ojo con esta parte, porque es bien importante. Muchas veces vendemos por vender y ganar comisiones, pero al final estamos haciendo un daño a la empresa, a nuestro negocio. Al final estamos haciendo un daño a la otra empresa porque tiene un sobreinventario ahí que no se está moviendo. El otro objetivo del vendedor dice analizar las actitudes de los clientes según sus móviles de compra. Si ustedes se fijan cuáles son los móviles de compra de mis clientes, porque compra el cliente es importante. Yo digo que en la parte de comercio dice lo primero que uno tiene que hacer como empresario es saber comprar. Si yo sé comprar, voy a saber vender, ¿verdad? Si yo sé comprar, yo voy a saber vender. Entonces, miremos esa, las actitudes de los clientes, según sus móviles de compra. Luego dice conocer y practicar las técnicas efectivas de venta. Esas las vamos a ver, cuáles son las técnicas efectivas de venta, porque hay pretextos, hay objeciones, y una de las principales objeciones que tienen los clientes es, no tengo dinero, venga la otra semana, estoy ocupado, en otra pasadita, no estoy, dígale que no estoy, y el niño le dice que no está. Entonces, hay que también conocer y practicar técnicas de venta. Entonces, aquí en esta parte, el objetivo del vendedor, yo quiero comentarles que existe una venta de piso y existe una venta en la calle. Si ustedes se fijan, las ventas de piso es cuando el cliente llega a tu empresa. Por ejemplo, el Gallo Magallo. Los que han ido al Gallo Magallo ya saben que el cliente entra y ahí están un montón de vendedores. Entonces esos vendedores saben que vos andás buscando un producto en específico. Por lo tanto, ya tenés la necesidad identificada. Vos vas a buscar ese producto o ese servicio, ya vas con la necesidad identificada, por lo tanto es más fácil. Pero el vendedor que anda en la calle tiene que ir a buscar cómo hacer que el cliente sienta que tiene una necesidad insatisfecha y que necesita comprar un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces, vayan pensando cuál es el más fácil, o la venta en la calle o la venta de piso. Yo me apunto con la venta de piso, que es la más sencilla, porque el cliente llega ya con la necesidad, pero sin embargo, a los que venden en la calle, pues hay que ver el tema de las comisiones ahí. Aquí tenemos el ciclo de compra. Si ustedes se fijan, dos ciclos con sus características, ¿verdad? El primer punto del ciclo, partimos aquí con el reconocimiento de la necesidad, evaluación de las opciones. Después tenemos aquí resolución de preocupaciones, decisión, implantación del servicio y cambio en el tiempo. Este es el ciclo de compra. ¿Este ciclo de compra de qué va a depender? Bueno, va a depender en cuanto a la toma de decisiones de compra, ¿verdad? Puede ser que desde aquí te vayas directo a la decisión y olvides estos dos, por ejemplo. Yo pongo estos ejemplos de primera necesidad, por ejemplo, papel higiénico. Yo no voy a estar evaluando tanto y andar a comprar de cualquiera. Hay unas decisiones rápidas ahí.
y otros tipos de productos que son de compra inmediata. Ok. Vamos a ver ahora el proceso de venta. Recordemos que lo anterior era el ciclo de compra. Ciclo de compra, proceso de venta. Pero si ustedes se fijan aquí, muchachos, decía que uno de los objetivos del vendedor es identificar el proceso de compra de sus clientes y el ciclo de venta de la empresa. Entonces, el ciclo de venta y proceso de compra. Entonces, hay tres fases. La primera fase es la preventa, la segunda fase es la venta y la tercera fase, perdón, es postventa. La preventa dice que se hace como que si fuera un detective o un cazador. Eso significa, muchachos, de que yo me detengo a observar mi público objetivo, veo cuál es lo que no hay o qué es lo que hay y en base a eso yo luego hago mi venta. Entonces la preventa es la investigación que yo hago en el campo. Vamos a ver después cada una de ellas. La venta, dice, es médico, sastre, vendedor. ¿Por qué médico? ¿Por qué médico? ¿Por qué un sastre? A ver, ¿por qué se le viene a la mente eso? ¿Para qué se le viene a la mente eso? Y ustedes ahorita que se les viene a la mente eso, se dan cuenta de que el sastre te hace el vestido a tu medida. Cuando ustedes van a hacer vestido de una modista, el vestido queda a la medida. Si está flojo, tienen que agarrarle un poquito más. Y así sucesivamente. El médico te va a decir, te vas a tomar tantas pastillas cada 6 horas, tantos cc cada 12 horas. Si vos te tomas más de eso, te vas a enfermar o te podés morir. Y si vas donde el sastre y no te ajustó el vestido, te va a quedar grande y se te va a caer en la fiesta. Y eso sí va a ser peor. Por eso es que la venta se conoce como esta fase, como médico sastre. En el caso del vendedor es que yo voy a vender inventarios de acuerdo a la rotación del mismo que tenga la empresa, para no estar cambiando productos dañados, como en el caso del pan. Y luego existe algo que se llama postventa, que dice que lo conocen como gestor. Bueno, cuando estamos hablando de la postventa, muchachos, estamos hablando de que tenemos que darle seguimiento a nuestros clientes. ¿Qué hicieron los clientes? ¿Cómo lo hicieron? Y así sucesivamente. Bien, miremos primeramente la fase de preventa, la fase del detective. Debemos conocer todo lo que nos rodea a esta empresa, como el público objetivo, el sector, si hay competencia, si hay más clientes, si no hay clientes y así sucesivamente. Esa es la fase de detective. Una vez que yo identifiqué en mi fase detective y miré cuántas pulperías hay en un barrio X, entra la fase del cazador. Entonces aquí buscando la selección del público objetivo y del mercado. Eso se llama segmentar el mercado. Primero miré 10 empresas, de esas 10 aplican 2 o 3, punto. Entonces ahí aplico la fase del cazador. Y en esta fase pues hay varios contactos que tenemos que hacer con la empresa, pero el primer contacto puede ser telefónico o un contacto personal. En el contacto telefónico, y ustedes se fijan, y lo vamos a ver en comercio al detalle, existe el telemarketing. Vendemos por teléfono. Entonces, en este caso, eso debemos tener claro que no estamos vendiendo un producto o servicio por teléfono, sino la entrevista. Primer contacto con el cliente. Estamos hablando de un cliente externo. Y luego lo llamo por teléfono. Buenas tardes, figúrese que me gustaría entrevistarme con usted. Soy fulano y tal de la empresa tal. Eso es importantísimo. El contacto personal, el visitar un cliente sin haber concertado la entrevista previamente ocasiona en la mayoría de las ocasiones una baja rentabilidad. Muchas veces llegan los vendedores sin haber hecho cita. Las citas son importantísimas, muchachos, importantísimas, 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 porque de repente llega el vendedor y recuerden que los empresarios viven ocupados, no crean que viven haciendo nada, viven ocupados, por supuesto. Por lo tanto, llega el cliente, llega el vendedor y entonces no te puedo atender. Y ahí entonces invertimos recursos, invertimos tiempo, invertimos un montón de cosas y perdimos nuestra visita. Por eso es importantísimo el primer contacto vía teléfono. Dice, cuando hacemos ese contacto telefónico tenemos que estar preparados con toda la documentación necesaria. Por ejemplo, dice ahí, saber realizar un saludo correcto. Yo he llamado a muchas empresas, a muchas empresas. Aló,
¿Aló? Brother, cuando alguien llama a una empresa, muy buenas tardes, le saluda Carlos Palacios de la empresa tal, ¿en qué podemos servirle? ¿Ok? O gracias por llamar a empresa tal, le saluda Carlos Palacios, ¿en qué podemos servirle? Ese es el saludo correcto. Saber con quién contactar, saber dominar las técnicas de apertura, resolver las barreras que nos encontremos, aplicar técnicas telefónicas de cierre. Eso es importantísimo, pero algo bien importante dentro de todos esos aspectos en cuanto al teléfono es estar preparado con toda la documentación necesaria, porque de repente el cliente puede decir, mira, ¿y cuánto vale tal cosa? Ya le estás despertando la necesidad al cliente. Entonces tenemos que tener toda esa documentación. Contacto telefónico, esta es la estructura de la llamada: presentación, justificación, desarrollo, remate, cierre, despedida. Entonces, la presentación, un reconocimiento mutuo. Soy Carlos Palacio de la UPOLI. Justificación, ganar el interés de la tarde. Figúrese que lo estábamos llamando de la empresa porque no tenemos muy buenas referencias personales y comerciales de suya, don Mario. Me gustaría que nos dé una entrevista para poder conversar con usted y que podamos tener alguna relación comercial. Recuerde que en nuestra empresa nosotros no solamente hacemos negocios comerciales, sino que hacemos una relación de largo plazo en donde nos miramos como familia. ¡Wow! Me interesó. Ahí estamos ganando el interés del cliente. Desarrollo. Obtener la máxima información. A lo mejor el cliente compra mucho, compra poco, compra menos o no compra nada. Muchas veces nos encontramos que llegamos a negocios y te dicen, yo ese producto no lo vendo, fíjate. Entonces, eso es una oportunidad de negocio. De remate, enviar el desarrollo de la venta. Bueno, lo puedo visitar, lo puedo llevar algún producto, etcétera. Cierre, reconfortar. Gracias por habernos llamado y gracias por confiar en la empresa tal. Despedida, reforzar con nuestra posición. Esperamos pronto conocernos personalmente. Entonces, por ahí más o menos podemos trabajar una llamada de prospección con nuestros clientes. Miremos el contacto personal. Si ustedes se fijan aquí en el centro de este ciclo, hay muchas habilidades personales que tenemos que desarrollar. Entre estas habilidades personales, muchachos, una de las cosas bien importantes es escuchar con atención. Yo les he dicho a ustedes que se tienen que poner en una postura atenta con el cliente. No hay peor, pésimo servicio que cuando estamos con audífonos y tenemos a un cliente al frente. Eso es pésimo servicio. O estar chateando. El cliente nos está hablando y nosotros estamos chateando. Pésimo servicio. No se puede. No se puede, ¿verdad? No se puede. Enfatizar lo positivo. A los clientes les encanta que nosotros le levantemos el ego. Felicidades, lo compro, hizo la mejor compra. Mire, ese producto tiene mucha demanda y lo felicito porque usted es uno de esos clientes selectos. Comportamiento correcto. Nada de estarse rascando la barba, los que tienen barba. Nada de estarse hincando los oídos. Nada de estarse sacando los mocos. No, eso no se puede hacer. Mucho menos estarse rascando otras partes que mejor no las voy a mencionar. Todas esas cosas, ustedes tengan plena seguridad que el cliente nos está viendo y en esa misma dimensión como tal el cliente está sintiendo cosas positivas, pero también cosas negativas. Entonces hagamos resaltar lo positivo de manera que el cliente siempre nos compre. De manera que el cliente siempre quiera seguir con nosotros, muchachos, y que el cliente tenga esa relación de largo plazo que yo como empresa le estoy proponiendo. ¿Ok? Luego en la venta es la fase del médico. Hoy vamos a ver estas fases y después posteriormente vamos a desarrollar. Tengo que orientarles un trabajo luego de que termine esta acá. En la fase del médico, averiguar mediante preguntas las necesidades del cliente y poder obtener un diagnóstico lo más fiable posible. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo que uno hace? Comienza a decirle al médico, me duele la cabeza cuando me acuesto de lado, me levanto cuando le hago así, me duele, entonces el médico te dice, entonces no le haga porque no le duele. El médico nos pregunta, hacemos un diagnóstico. Fase del sastre, vamos a confeccionar un proyecto que se ajuste a las necesidades del cliente. No le voy a dar demasiado producto, insisto. Fase del vendedor, presentar nuestro proyecto y alcanzar el cierre de la venta. Le vamos a dejar producto tal,
con consignaciones, sin consignaciones, etcétera. Esa es la fase de venta. En este proceso de venta dice que tenemos que preparar la actividad, determinamos las necesidades, argumentamos, tratamiento de objeciones. Vamos a ver, el tema de objeciones es un tema completo en el cierre de ventas también. Reflexión o autoanálisis. Muchas veces no cerramos ventas. ¿Por qué se nos cayeron las ventas? Bueno, a lo mejor que de repente llegó otro cliente, otro proveedor y le dio un mejor precio, un mejor descuento, etcétera. Recordemos que las empresas no son una isla, tienen competencia, por lo tanto hay que moverse en promociones, en publicidad, un montón de cosas más que se pueden hacer. En esta fase del proceso de venta, en la preparación de la actividad, tenemos que organizar la actividad. Aquí dice que cuestionamos todo lo relativo al territorio y qué producto debemos vender. Por ejemplo, qué cifras de venta voy a conseguir, quiénes son los clientes, etcétera. Cuando hablamos de la organización de la actividad, yo tengo que desarrollar también una ruta lógica de venta. Por ello, se debe realizar un equipo de análisis exhaustivo de la cartera de clientes. No todos los clientes son rentablemente igual para las empresas. No todos, mi brother. Aunque digamos que el cliente es cliente. Sí, está bien, pero no todos tienen la misma importancia. Preparación de la visita al cliente. Es necesario que cuando nosotros vayamos a preparar esta visita, tenemos que ver cuáles son mis objetivos específicos. Y si ustedes se fijan, no improvisar. Ojo, no improvisar. Y miren cómo está ahí esa parte. Y luego, planificación, cuestionamos todo lo relativo al territorio. Ya habíamos hablado que cifras voy a conseguir. Por ello tengo que tener un análisis exhaustivo de mi cliente. Y luego las ideas y recomendaciones en este caso trata sobre los clientes y sus problemas. Los clientes creen más en ellos mismos que en vosotros. El cliente cree más, el cliente se las tira que se la sabe todo. El descubrimiento está en el corazón de la operación comercial. Menos es más. No espere que un cliente informado cambie su opinión sin una razón convincente. Y recordemos de que los clientes ahorita son multiconsumidores perfectos. Cree relaciones con los clientes de confianza. Hay que siempre crear relaciones de confianza con nuestros clientes, muchachos, ¿ok? En la etapa de la preparación de la visita al cliente, miren las recomendaciones que tenemos aquí. Genera clima apropiado y sentido, elimine las barreras, despierta la atención de los clientes los primeros 20 o 30 segundos de entrevista. Las 10 primeras palabras son más importantes que las 10,000 siguientes. Y yo les hablo y les digo que la primera impresión es más importante que la segunda impresión. Muchas veces nos cuesta conseguir una buena segunda impresión. Lo más importante aquí es la primera impresión. Hicimos en la primera impresión mucho, lo que viene para después es mucho más fácil. Fase 3, determinación de las necesidades. Aquí tenemos que investigar qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que el cliente quiere, cuáles son las motivaciones, los móviles de compra de tu cliente. Debemos hacer coincidir los beneficios del producto con las necesidades de los clientes. Recuerden que los clientes compran porque tienen necesidades. Yo tengo que descubrir esas necesidades para tener ese beneficio mutuo. Entonces aquí tenemos el proceso de venta en la fase de determinación de necesidad. Una necesidad versus los motivos de compra. Aquí tenemos un ejemplo. Miren que tuani. Nokia, yo tuve un Nokia bonito, tienen unas pelotitas aquí. Y si aquí también en la pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow, ¿ves? Fisiológica, seguridad, social, estima, autorrealización. Si ustedes se fijan, las dos primeras son de supervivencia. Bueno, podemos decir la tercera también porque la parte social es importante. Pero los motivos de compra tienen que ver con aspectos financieros, con aspectos estratégicos, con aspectos personales. Por ejemplo, ¿por qué compro uno de estos y no uno de estos? ¿Para qué quiero uno de estos si no tengo internet allá? Solo tengo, es por decir algo, ¿verdad? Y luego tenemos las necesidades implícitas, pero las explícitas, por ejemplo, dice preguntas de simulación, preguntas de problema, preguntas de implicación, preguntas de utilidad. Aquí tenemos necesidades implícitas y necesidades explícitas. Todas esto tenemos que nosotros desarrollarlo de manera que el cliente podamos identificar cuáles son esas necesidades implícitas que tiene el cliente, cuáles son las explícitas que tiene el cliente. Por ejemplo, entorno, hechos, antecedentes. Por ejemplo, si ustedes van a vender, suponiendo algo, ustedes venden pollos, y se van donde un cliente a venderles pollo y no tiene energía, ni mucho menos bueno, lógicamente no tiene energía, ¿para qué va a tener un congelador?
Entonces ellos, ¿para qué le voy a estar ofreciendo pollo si no tienen que congelarlo? Al menos que se vaya a comer en el mismo día. Ok, por poner un ejemplo aquí. Dice que el argumento comercial es la herramienta más importante que tiene el vendedor. Dice que el argumento comercial es la exposición de una ventaja que satisface de manera directa o indirecta un motivo de compra. Argumento comercial es la exposición de una ventaja que satisface de manera directa o indirecta un motivo de compra. Que no se me les olvide eso, muchachos, por favor. ¿Ok? Y dentro del argumento comercial tenemos algunos componentes, por ejemplo, con un lenguaje de fácil comprensión. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo del señor que iba a comprar el taladro? Bueno, comenzaron a hablarles de revoluciones, de esto y lo otro y un montón de cosas más. Y el cliente se quedó perdido. Si yo estoy con un campesino y le hablo de las folículas, que no sé qué, con un lenguaje técnico que no me va a entender, yo tengo que hablar con un lenguaje de fácil comprensión, voz clara y pronunciación correcta, provocando una escucha activa. No, mi brother, no te va a escuchar el cliente. Tenés que tener una posición y una pronunciación correcta. Que te escuche el cliente, que no se te duerma, porque no se te va. Utilizar argumentos informativos, lógicos, contenidos, poniendo la ventaja de cada producto, etcétera. Nosotros cuando miremos la parte de las objeciones, yo los voy a poner a trabajar a ustedes. Ustedes saben que a mí me encanta que ustedes expongan, en el sentido de que expongan no 4 o 5 pergaminos, no, un ejemplo. A ver, el argumento es el precio es alto. ¿Qué le diría a usted? ¿O no son los principales argumentos que tienen nuestros clientes para no comprar o para no comprometerse a la compra? No son los principales argumentos que tiene el cliente que dice es un producto muy caro. ¿Qué le digo? Me desarmó, me quedé callado, tengo que decir algo y tengo que buscar cuál va a ser el manejo de objeciones, en este caso precio, cómo es que yo lo voy a trabajar, ¿ok? Sigamos entonces, características del argumento comercial: se tiene que adaptar al cliente, tenemos que personalizar el producto, debe ser dramático, expresivo, original, llamativo. Y luego el desarrollo de un argumento comercial: presentación, desarrollo y cierre, captar la atención del cliente, mantener el interés y luego buscar cómo convencer al cliente. Miren, dentro de este argumento comercial tenemos la salud, la presentación y el motivo. El vendedor debe conseguir la atención psicológica del cliente. Debe seguir unas normas generales de la obtención, por ejemplo, no estar influenciado por el cliente. Muchas veces los clientes nos influencian y nos dicen, pero incluso nos sacan de la conversación y quieren conversar otras cosas, hablar del fútbol, hablar de la política, lo que sea, y no se concentran en lo que estamos haciendo. Conseguir la atención en máximo grado, llevar al cliente a un lugar favorable para la venta, conseguir la atención de los 10 primeros segundos. Ok. Desarrollo, dice, una vez lograda la atención hay que despertar el interés por el producto, por el objeto de la visita del vendedor. Ese interés se consigue por lo que hicimos y no por lo que ofrecemos. Dice que el interés se consume por lo que decimos y no por lo que ofrecemos. Dice, elemento a tener en cuenta la comunicación no verbal, la mirada, cómo saber si me miente. Ustedes, bueno, de hecho las mujeres saben cuando alguien está mintiendo. Nosotros los varones somos un poquito más. Pero la mirada dice, cómo saber si miente, los gestos de la cara, si yo le estoy haciendo. Eso, muchachos, significa de que no me convence, chaval. Si yo estoy viendo el reloj y estoy apurado, si yo estoy haciéndome así, significa de que tengo otras cosas que hacer y estás hablando demasiado. Si yo estoy así, la postura, se durmió el cliente. Si yo ando en chinela, todas esas cosas, muchachos, tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendientes, ¿ok? Puede ocurrir, dice, lo siguiente, lo que son las actitudes del cliente de nuestra puerta: que acepte, que se siente indiferente, que esté escéptico y ponga las objeciones. Ojo, objeciones, lo que estábamos hablando, aquí vamos a ver un tema completo. Las objeciones no son una dificultad que se opone al vendedor, sino una dificultad que ayuda al vendedor. Lo peor que puede pasar es que el cliente se quede en silencio. Significa eso, muchachos, de que si el cliente me está poniendo objeciones porque le está interesando el producto. Pero si se queda calladito, no le interesa nada. Cierre. El cierre es la acción que se realiza el vendedor para acabar y seguir al cliente para concluir la operación. Eso nosotros lo vamos a
A ver, lo que es el tratamiento de las objeciones, igual lo vamos a ver, pero yo dije que lo vamos a ver en un tema muy aparte. Entonces, aquí, muchachos, voy a dejar el tema de hoy. Voy a subir a la plataforma ahora mismo el trabajo que tienen que entregar. Su clase termina a las 10 de la mañana. Termina a las 10 de la mañana, entonces tenemos una hora para que trabajemos, no, poco y menos, pues pongamos unos 40 minutos para que trabajemos. Entonces, terminan ese trabajo, me lo suben a la plataforma y luego yo califico y nos vemos el próximo sábado en manera personal. Si hay alguna duda, pues pueden contactarme en mi celular. Si hay alguna duda, me pueden contactar en el WhatsApp. Y aquí estamos, muchachos, ¿ok? Gracias, jóvenes. Buenos días. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide siempre. Muchachos, ya saben que se les estima mucho, se les quiere mucho. Saludos a todos. Muy buenas tardes.